Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentren sintonizándonos esta tarde del día miércoles. A nombre del Gobierno del Estado, me permito agradecer que se encuentren con nosotros. Soy Joana Briceño, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y nos encontramos muy contentos porque esta semana nos encontramos estrenando un nuevo tema. Como saben, durante la campaña Sin Violencia en Contingencia, estamos realizando una serie de actividades semanales en donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con la violencia y los delitos y su prevención. Esta semana estamos trabajando la prevención del maltrato y de la violencia contra los animales, que es un delito no menor o un maltrato no menor y que debemos de darle muchísima relevancia, sobre todo por lo ligado que se encuentra con otros tipos de manifestaciones de violencias, como lo son la violencia social. Esta semana hemos preparado un calendario muy especial. Bueno, esta actividad en particular la tuvimos que reprogramar, se encontraba prevista para que se realizara el día lunes. Sin embargo, derivado de la situación de la tormenta tropical Zeta que se nos atravesó, pues la tuvimos que reprogramar para el día de hoy. Así que esperamos que la disfruten mucho. Vamos a hablar del maltrato animal como indicador de violencia social. Para eso nos acompaña esta tarde la maestra Indra Ack de la Cruz. Ella es licenciada en psicología, es maestra en psicología criminológica y bueno, actualmente se desempeña como coordinadora de estrategias preventivas aquí en CEPREDEL, el Centro Estatal de Prevención del Delito. Asimismo, nos va a platicar de cómo el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia, pero que también es un factor que es consecuencia de la violencia social que actualmente existe, que hemos normalizado y que hemos aprendido a convivir con ella desafortunadamente en el día a día. Como decía, estas violencias contra los animales no son una violencia menos grave, pero sobre todo son un tipo de violencia que guardan una estrecha relación con otros indicadores o con otros problemas comunitarios de violencia social. De ahí la relevancia de esta temática durante esta semana, la prevención del maltrato animal y de la violencia contra los animales. Vamos a comenzar ya con esta conversación que nos va a dar la maestra Indra, y al final de la misma les invitamos a que nos dejen sus comentarios o que nos dejen sus preguntas para que les ayudemos a resolverlas. Adelante, maestra Indra, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Les pedimos de nuevo disculpas por tener que reagendar la actividad, pero pues fue una situación fuera de nuestro control. El tema es un tema muy interesante desde el punto de vista tanto de prevención de la violencia como el punto de vista criminológico, que son estas áreas que me interesan bastante, de las cuales disfruto pues, hablarles. Entonces, compartimos la presentación, por favor, para iniciar. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo, por qué el maltrato animal es un indicador de la violencia social. Como bien mencionaba la maestra Joana, tanto de un factor que predispone a las violencias como una manifestación de esas violencias. Siguiente, por favor. Para poder entender, ¿no?, cómo es que se relaciona el maltrato animal con la violencia, tenemos primero que diferenciar entre violencia y agresividad. ¿Son lo mismo estos dos elementos, estas dos características? No son lo mismo. Tienen características muy particulares que las llegan a diferenciar. Siguiente, por favor. Hay que entender, comprender, conocer que la agresividad es una conducta de sobrevivencia, es un instinto natural, es un instinto innato, ¿no?, con el cual nacemos tanto nosotros, personas, como los animales, y que se activa cuando se nos presenta alguna situación que nos genera como esa alerta, ¿no?, que percibimos como amenaza, y entonces reaccionamos para poder salvarnos, para poder defendernos, para poder adaptarnos a esa situación. Entonces, esta agresividad, todas la tenemos y surge cuando se presentan este tipo de situaciones. Ahora, la violencia
es una conducta que vamos aprendiendo. La vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de las experiencias que vamos nosotros teniendo en los distintos ámbitos, en los distintos contextos en los cuales vamos desarrollándonos, en la familia, en la escuela, con los amigos, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y esta es la principal diferencia, ¿no?, entre violencia y agresividad. Agresividad es algo innato y es esa reacción que nosotros tenemos ante una situación que nos amenaza, que amenaza nuestra vida. Y la violencia es una conducta que nosotros realizamos, que vamos aprendiendo socialmente y que tiene una premeditación y una intencionalidad. La realizamos para generar una acción, un daño en ya sea nosotros mismos, personas, objetos, comunidades. En este caso, pues vamos a hablar de animales. Siguiente, por favor. Entonces, la conducta agresiva es una forma de responder a nuestro ambiente cuando existe alguna amenaza, ¿no?, hacia nuestra vida. El problema surge cuando convertimos en amenazas cosas que no lo son. Por ejemplo, muy probablemente nos haya pasado, ¿no?, a muchos, si no es que a todos los que estamos reunidos en esta tarde, que al cruzar, por ejemplo, en la calle, el parque, nos podemos topar con algún perrito que llega a nosotros de manera como que tratando de mordernos, ¿no?, y nos asusta, nos atemoriza, y nosotros reaccionamos, ¿no?, tratando de defendernos, ¿no?, de salvar nuestra vida, ¿no? Esa acción que nosotros realizamos, esa conducta, ¿no?, tiene que ver con esa agresividad, porque estamos reaccionando para, ¿no?, salvar nuestra vida en ese momento. Pero, a diferencia, ¿no?, podemos toparnos también con personas que en este mismo parque, en esta misma calle, se topan con estos animalitos que no tienen ninguna interacción, ¿no?, con la persona y que pueden reaccionar, ¿no?, gritándoles, pateándoles, golpeándoles, etc. Esta no es una reacción por el temor, por la amenaza que representa este animal. Esa conducta, entonces, es una conducta violenta, porque tiene esa intención de dañar de manera deliberada a ese animal con el cual se está topando esta persona. Siguiente, por favor. Entonces, la violencia es ese uso deliberado, ya sea de fuerza física, de poder o como una amenaza, ¿no?, efectiva contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, en este caso contra los animales, que cause o que tenga muchas probabilidades de generar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Siguiente, por favor. Hay que entender también que nos quede claro, ¿no?, algunos aspectos en relación a la violencia. El primero, como vimos ya en esta diferenciación con la agresividad, es que la violencia no es natural. No nacemos siendo violentos, no nacemos comportándonos violentos o violentas. Esa violencia, esas conductas, esos comportamientos los vamos aprendiendo de las prácticas cotidianas que se van reproduciendo en nuestra familia, en la escuela, en nuestro trabajo, en los distintos contextos en los cuales nosotros interactuamos y nos desarrollamos. Es intencional. Cada golpe, cada grito, cada mirada tiene esa intención de generar daño, generar ese aspecto, ¿no?, de lastimar a ya sea otra persona, ¿no?, a nosotros mismos o en este caso a los animales. Es dirigida. Esto tiene que ver con que no violentamos a cualquier persona. Se elige a la persona, o en este caso a los animales, porque los consideramos como débiles, los consideramos como vulnerables, porque no se van a defender. Va en aumento, esa es otra característica también muy importante en este contexto del maltrato animal, y es que la violencia generalmente va como en esa escalera, ¿no?, va escalando. Hablamos, por ejemplo, de la violencia verbal, de la violencia psicológica, que luego puede pasar a los golpes, ¿no?, esa violencia física, e incluso puede llegar a la muerte. Pero aquí tenemos que tener también cuidado
porque no necesariamente se da, ¿no?, de manera escalonada o en aumento, ¿no? Puede ocurrir que una situación, una conducta violenta inicial genere la muerte de una persona o en este caso de algún animal. Y es un abuso de poder. Siempre la violencia va a ser un abuso de poder porque se va a dar en esta asimetría, ¿no? Siempre va a haber una situación de superioridad en donde la persona que genera esa violencia va a tratar de controlar, de dominar, de manipular, de dañar a esa otra persona, o en este caso a este otro ser, que genera o tiene, se percibe como débil, como vulnerable, ¿no? Como que estamos por encima de ellos. Siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud nos habla de distintos tipos de violencia. Podemos ver la violencia que es autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Dentro de la violencia colectiva podemos encontrar a la violencia social, que es con la cual vamos a relacionar, ¿no?, a este maltrato animal. Siguiente, por favor. Pero también hay que entender, conocer que este maltrato animal también puede estar relacionado con la violencia interpersonal. Vamos a ver que tiene mucha relación particularmente con la violencia familiar, con la violencia de pareja. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esperamos unos momentitos. Entonces les decía, estos elementos, estos aspectos que tienen que ver con los distintos tipos de violencia llegan a ser muy importantes porque podemos entender, como les comentábamos al inicio, que el maltrato animal puede ser como ese aspecto, ¿no?, en relación a una manifestación, ¿no?, de la violencia social, pero también puede ser un aspecto que se genera, ¿no?, se va a detonar por haber vivido situaciones, ¿no?, que se relacionan con estos tipos de violencia. Muy bien, continuamos. Entonces, les decía, en esta explicación de los distintos tipos de violencia, también podemos encontrar un modelo ecológico que es el que nos lleva a poder entender y explicar el cómo se relacionan, ¿no?, estos distintos contextos de los cuales les hablaba también al inicio en relación a la violencia, ¿no? Y en cada uno de estos contextos podemos encontrarnos con factores de riesgo. Estos factores son los que llegan a detonar o a generar esa mayor probabilidad de que se dé una conducta violenta. Tenemos ese contexto individual, ¿no?, que son las características personales, las características que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras, que nos pueden predisponer o que pueden llevarnos a poder generar este tipo de conductas, ¿no?, violentas, conductas antisociales o incluso delitos, ¿no?, como por ejemplo el consumo de sustancias, trastornos mentales. Otro contexto, ¿no?, que está alrededor de nosotros es la familia. Y en la familia podemos encontrarnos con factores de riesgo como la violencia familiar, ¿no?, esa violencia familiar que a lo mejor vivimos, ¿no?,
de pequeños, ¿no? esas situaciones, perdón, que nos pudieron generar malestar, daño, ¿no? en nuestra integridad, en nuestra salud, en nuestro bienestar. También aquí podemos encontrar los estilos de crianza, que son cuando existen, por ejemplo, estos padres que son ausentes, los padres negligentes, que llevan a que pues no se tenga ese control correcto o esa disciplina o esa vigilancia por parte de los padres, tutores, para con los niños, niñas y adolescentes. Y después podemos encontrarnos ese contexto de la comunidad. Aquí podemos encontrarnos con nuestras interacciones o relaciones con compañeros que pueden ser violentos, compañeros que pueden llegar a cometer conductas antisociales, amigos que incluso pueden llegar a cometer delitos, y el relacionarnos con ellos o con ellas pueden llevarnos a tener una mayor probabilidad de cometer ese tipo de conductas violentas, antisociales o delictivas. También las prácticas de violencia en las colonias, ¿no? En la comunidad, nuestra colonia, nuestro barrio en el cual nosotros habitamos. La violencia que se puede dar en los distintos contextos en los cuales nosotros intervenimos, como la escuela, como el trabajo. Y dentro de todos estos contextos individual, familiar, de la comunidad, encontramos ese contexto que es la sociedad. Y en la sociedad, uno de los principales factores de riesgo que podemos encontrar es la aceptación de la violencia como forma de resolución de conflictos, ¿no? O como esa normalización, justificación y validación que se le da a comportarnos de manera violenta. Y además, pues, el incumplimiento de las normas sociales. Pues eso hace que se validen esas conductas que podemos nosotros desarrollar en los diferentes contextos en los cuales vamos relacionándonos. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya teniendo como este contexto, ¿no?, acerca de lo que es la violencia, la diferencia con la agresividad, los distintos tipos de violencia y los contextos en los cuales puede ocurrir, ¿no?, estas conductas violentas, nos vamos a ir centrando en el maltrato animal. Y podemos entender el maltrato animal como ese comportamiento que es socialmente inaceptable, porque va a generar de manera intencional, de manera deliberada, como esas características que vimos hace un momento de la violencia, un dolor innecesario, sufrimiento, angustia y en algunos casos incluso la muerte de algún animal. Comprende entonces esos comportamientos que le van a generar dolor innecesario o estrés al animal. Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, cuando llevamos nosotros a nuestro animalito al veterinario, a que le pongan, por ejemplo, alguna inyección, su vacuna, pues esto les puede generar algún dolor, le puede generar incluso alguna situación de estrés, ¿no?, al animal, pero esto es algo normal por el contexto y la naturaleza de esa conducta. Aquí estamos hablando cuando ese dolor, ese estrés es completamente innecesario para que este animal esté viviendo esa conducta o esa situación. Siendo estos desde conductas negligentes en los cuidados básicos, y esto obviamente va a deteriorar la calidad de vida, ¿no?, del animal, hasta aquellas que pueden llegar a generar la muerte de manera intencional. Siempre hablando en este contexto de que es algo que realizamos o que se realiza de manera deliberada, ¿no?, buscando generar ese malestar, ese sufrimiento, ese daño. Y podemos encontrarnos con dos diferentes formas o tipos de maltrato animal. Uno de ellos es el maltrato animal directo. Este es, les decía, de manera intencional, o se realizan conductas violentas. Podemos dividirlas en dos categorías. La primera tiene que ver con el abuso,
es donde se inflige un daño por el uso de la fuerza. Y la crueldad, ¿no?, es cuando existe ese disfrute, ese goce que está relacionado con hacer sufrir al animal, ¿no? Estas conductas o estos comportamientos que podemos también mencionar como sádicos, ¿no?, porque se disfruta el que se esté dañando, lastimando a el animal. Y por otro lado, podemos encontrar el maltrato animal indirecto. En este caso, hablamos de actos que son negligentes en relación a los cuidados que podemos dejar de realizar, ¿no?, acerca de lo que requiere, lo que necesita, ¿no?, el animal, como darle alimento, darle bebida, ¿no?, un refugio, ¿no?, seguro, la atención veterinaria adecuada o incluso llegar, ¿no?, a situaciones de abandonar a los animales. Entonces sí es importante diferenciar que se pueden dar cualquiera de estas características, de estas conductas, y que aunque sea, ¿no?, un maltrato animal indirecto, estamos hablando de que es un maltrato animal. El maltrato animal indirecto, vamos a ir hablando un poquito más específicamente de esto, normalmente se da por omisión o en algunos casos por el desconocimiento. Y muchas veces este es el que se realiza con mayor frecuencia, el que llega a pasar desapercibido porque se normaliza, ¿no? Muchas veces normalizamos el que pues nuestro animalito no tiene que ir al veterinario, ¿no?, que las vacunas, el desparasitarle, ¿no?, y todo este tipo de cuestiones son gastos, ¿no?, para la familia y que no es necesario, ¿no?, que se tenga que llevar como ese cuidado en relación al animal que tenemos en casa. Otros maltratos hacia los animales, como el abandono de estos, no está cuantitativamente asociado con conducta antisocial, pero el simple hecho de abandonar a un animal, ¿no?, que está bajo, o debería de estar bajo nuestra custodia, bajo nuestro resguardo, ya es un indicio de un hecho que llega a alterar la convivencia de una sociedad. Y es muchas veces por esto que nos encontramos a muchos perritos callejeritos, ¿no?, muchos gatitos que están en la calle, que no tienen a estas personas, ¿no?, que los guarden por su bienestar, por sus cuidados, y que terminan siendo entonces problemas de la sociedad, ¿no?, de todas aquellas personas que vivimos y convivimos en esa comunidad, en esa colonia, en esa sociedad. Y entonces forman parte ya de esta responsabilidad social que nosotros tenemos como ciudadanos. Siguiente. Las conductas negligentes, entonces, estas muchas veces, les decía, las normalizamos, las pasamos por alto, que nuestro animalito no necesite de las vacunas, que si vemos que está quejándose por un dolor que tiene, decimos o pensamos que al rato se le pasa, que no es nada grave, y no atendemos este tipo de necesidades que ellas pueden tener. Esto puede provocar un sufrimiento prolongado en el animal e incluso puede llegar a la muerte. Y pueden ser perpetrados por personas cuyas acciones resultan de una combinación tanto de este tipo de pensamientos, ideas, costumbres, ¿no?, de la sociedad, de la cultura. También, obviamente, de una irresponsabilidad, ¿no?, por no cuidar este tipo de necesidades y de atenciones que requieren los animales. Y en algunos casos también se puede relacionar con recursos económicos limitados, ¿no?, con que, por ejemplo, la familia, la persona que tenga a este animalito no cuente con ese aspecto, ¿no?, económico, con ese recurso económico para poder brindarle todas las atenciones que requiere ese animal. Por esto, por ejemplo, también es importante todas esas campañas, ¿no?, que se realizan de esterilizaciones gratuitas, desparasitaciones gratuitas, las vacunas, ¿no?, las campañas de vacunación que pasan casa por casa para ir realizando, y la labor que también realizan muchas asociaciones, ¿no?, civiles que se dedican a realizar, por ejemplo, esterilizaciones de manera gratuita o a un bajo costo. No quiere decir que porque tal vez no tenemos ese recurso económico, no vamos a buscar esa forma de cómo brindarle
esa atención y ese cuidado a nuestro animalito. Ahora, hablando ya del maltrato animal directo, este se relaciona mucho, ¿no?, con algunos trastornos de la personalidad, porque este tipo de maltrato es el que causa daño, el que causa sufrimiento a los animales. Puede estar relacionado con el trastorno disocial de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad y también con la psicopatía, ¿no? Estos psicópatas o características psicopáticas que podemos encontrar en algunas personas, que muchas veces se relaciona con esta falta de empatía y de remordimientos. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos trastornos y de su relación. El trastorno disocial es ese patrón que se va repitiendo, que se hace persistente, de un comportamiento que va violando los derechos básicos de las personas, y en este caso de los animales, o de las normas que están en nuestra sociedad. Este trastorno disocial es el que se puede llegar a dar en niños, en niñas, en adolescentes, y muchas veces es el que va a derivar en el trastorno antisocial. El trastorno antisocial se puede diagnosticar hasta que la persona cumple los 18 años. Y son esos comportamientos de violencia, de crueldad, en este caso con los animales, que se va produciendo durante la infancia, durante la adolescencia, y que pues representan en estas etapas iniciales de nuestra vida como esos signos de alarma, de alerta, ¿no?, de que puede llegar a ocurrir algo muchísimo más grave con esta persona. La psicopatía, ¿no?, las características principales, ¿no?, de una persona que tiene este tipo de características psicopáticas es que no tienen remordimiento ni culpa por las acciones que realizan, que muchas veces pues llegan a dañar, a causar un daño, un perjuicio en contra, ¿no?, de otros, de otras. No tienen empatía, no llegan a pues vincularse emocionalmente con otra persona y en este caso pues con los animales. Son manipuladores, egocéntricos y tienen una incapacidad para poder establecer esos vínculos significativos con las demás personas o en este caso con los animales con los cuales se relacionan. Aquí también podemos relacionar un poquito esta triada que se conoce como la triada de McDonald, ¿no? Mucho se hablaba en los 60, 70 de esta relación, ¿no?, que había entre los asesinos seriales, ¿no?, y que generalmente tenían estas tres características en su infancia, ¿no?, que llevaban a presentar actividades, conductas de crueldad hacia los animales, piromanía, ¿no?, y en algunos casos enuresis, ¿no?, que es esta falta de control de los esfínteres. Entonces, se llegaba a relacionar, ¿no?, como que una persona ya en su etapa adulta, ¿no?, que llevaba a cometer este tipo de conductas delictivas, antisociales, en su infancia pudo haber presentado este tipo, ¿no?, de características. Aquí hay que entender, ¿no?, que algunas personas, ¿no?, en nuestra población pueden llegar a presentar este tipo de trastornos y debido a esto pueden llegar a actuar, ¿no?, de manera cruel, de manera sádica, ¿no?, con ese tipo de conductas que nos podemos encontrar de animalitos que son quemados, que son desollados, que son torturados, que muchas veces podemos explicarlo por estos componentes más psicológicos, ¿no?, e incluso en algunos aspectos, hablando de la psicopatía, ¿no?, más estructurales del cerebro, ¿no?, con esta neuropsicología. También cabe aclarar, ¿no?, que esta triada de McDonald ha evidenciado algunas inconsistencias para poder predecir durante la adultez, ¿no?, que se lleve a cabo este tipo de conductas, ¿no?, porque puede ocurrir que un niño, un adolescente llegue a presentar alguna de estas características y no necesariamente en su etapa adulta llegue a cometer, ¿no?, un asesinato o convertirse en un asesino serial. También pueden haber asesinos seriales que en su infancia pues, no hayan atravesado por estas características de la triada de McDonald. Pero
sí es importante que entendamos que algunos de estas personas en su etapa de infancia, adolescencia o adultos, no hablando ya del trastorno antisocial y la psicopatía, pueden explicarse o podemos nosotros explicarnos y entender el por qué llevan a cabo este tipo de conductas tan crueles y sádicas para con los animales. Ojo aquí, esto no explica todos los casos. Pueden haber otros factores que llevan a las personas a actuar de esta manera para con los animales. Esta solo es una de las explicaciones. Otras explicaciones que podemos encontrar para este tipo de conductas también tienen que ver con la zoofilia, ¿no? Que es esa forma de maltrato animal que se encuentra relacionada con el abuso sexual humano, dada, obviamente, por una falta de consentimiento y que va a generar un daño en los animales. La zoofilia es ese contacto sexual que se puede tener con los animales y que, hablando como en esta explicación, ¿no?, psicológica, psiquiátrica, podemos entenderlo, no explicarlo, relacionándolo con las parafilias. Que las parafilias son estas conductas, ¿no?, estos trastornos relacionados con la sexualidad, en donde a la persona le excita, ¿no?, le atrae el mantener este tipo de interacciones, en este caso con animales. Pero también, ¿no?, este tipo de conductas se pueden entender, dependiendo del caso, con o relacionar con aspectos que tienen que ver con la falta de educación sexual. En algunos contextos en donde no se habla de la sexualidad, no se habla o se considera todavía, por ejemplo, tabú la exploración o la autoexploración sexual, muchas veces, ¿no?, las personas en estos contextos pues no saben cómo manejar este tipo de situaciones sexuales o iniciar una vida sexual, ¿no?, esta vida sexual activa, y buscan de nuevo, relacionándolo con este aspecto de la violencia, a quiénes son esos, ¿no?, o esas personas, en este caso animales, ¿no?, con los cuales pueden ejercer ese poder. ¿Por qué? Porque no van a objetar lo que está ocurriendo contra ellos. Entonces, hay que tener muy presente que la normalización de la violencia puede llegar a causar ese efecto de tolerancia en quien vive la violencia. Si nosotros minimizamos, si nosotros justificamos, si nosotros le decimos, solamente lo pateó, ¿no?, el niño pateó al perrito, no le hizo nada grave, ¿no?, no lo lastimó más allá, no lo mató. Ese tipo de comentarios, ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos van a llevar a que normalicemos, que justifiquemos este tipo de conductas. Y entonces hay que entender que eso va a ser un factor que predisponga a que este adolescente, a que este niño, a que esta niña vaya a poder generando otro tipo de violencia, ¿no?, que esta violencia vaya escalando. Que si a lo mejor al principio este niño, esta niña le gritaba, ¿no?, al perrito, al gatito, si no se le da una explicación, una corrección de por qué esto no es lo correcto, porque no está bien tratar de esta manera al animal, y se va pasando, ¿no?, muy probablemente la siguiente ocasión no solamente van a ser gritos, la siguiente ocasión puede ocurrir que patee al animalito. Si no se le da de nuevo esa orientación, en la siguiente ocasión, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor entonces ya ese golpe no solamente sea una patada, sino que ya le genere mayores lesiones, ¿no?, a este animal. Entonces, es importante que dejemos, ¿no?, de normalizar, de justificar o de minimizar este tipo de conductas y que las vayamos atendiendo. Les decía que la parte de los trastornos es una forma de cómo explicar lo que ocurre. Otra forma que también nos ayuda a explicar el por qué y cómo ocurre este maltrato animal es ese maltrato que se vive en las familias, esa violencia familiar. En las familias en las que se desarrollan este tipo de conductas violentas son
más frecuentemente dirigidas hacia los más vulnerables, ¿no? A los que en esa simetría de poderes, pues están por debajo de la persona que genera la violencia y que incluye entonces a personas adultas mayores, a mujeres, a niños, niñas, adolescentes y en este caso a los animales, ¿no? Muchas veces estos animales de compañía porque estamos hablando de este contexto familiar. En algunos hogares, en algunas familias, ese maltrato, les repito, es tolerado, ¿no? Y por aquellos que lo observan, ¿no? Papá, mamá, cuidador que observa que el niño, que el adolescente, que la niña maltrata, violenta, ¿no? Al animal de la casa y no dice nada, no busca redirigir esa conducta que está ocurriendo y explicarle al niño, a la niña, al adolescente por qué esto no es lo correcto, se minimizan las causas, se minimizan los efectos. Esto no se le da importancia, ¿no? A cómo tratar este tipo de conductas y de situaciones, pues entonces esto puede llegar a relacionarse con otros tipos de conductas mucho más crueles. Les decía, esta escalada de violencia y de conductas violentas que pueden llegar a ocurrir. Ahora, ¿por qué pasa esto con los niños? ¿No? Muchas veces, ¿no? En los niños, el realizar este tipo de conductas se vuelve como esa válvula de escape para ellos, ¿no? Cuando desplazan esa frustración, ese enojo que pueden estar viviendo. Porque a lo mejor el niño, ¿no? Al que le gritan todo el día en la casa, puede llegar a desquitarse, ¿no? A desplazar esa frustración, ese enojo, y entonces le grita a su perro, le grita a su gato. El niño que está lleno de resentimiento, ¿no? De enojo porque le maltratan, ¿no? En casa o en la escuela también, si hablamos de esta violencia escolar, de este bullying, pues entonces va a buscar a ese eslabón más pequeño, ¿no? Dentro de esa jerarquía de poder, ¿no? Pues ¿quién tiene menos poder, ¿no? Para mí, que soy en este caso niño o niña, pues los animalitos que están en mi casa. Y entonces puedo llegar a gritar, a patear, ¿no? A lastimar, a dañar a esos animales. Se ha encontrado entonces mucha relación entre el maltrato a los animales y la violencia familiar, ¿no? Si nosotros, ¿no? Como familia normalizamos, si nosotros como familia, el niño que está dentro de una familia en donde está recibiendo violencia, ¿no? Es más probable que ejerza esa violencia para con otros que consideren más vulnerables. Y pues generalmente la violencia es ejercida por los hombres. Existen diferentes estudios también que muestran una relación o una concurrencia de crueldad animal en hogares, en familias donde las mujeres son violentadas. Y también se puede llegar a dar un fenómeno que pasa con las mujeres violentadas que tienen animales de compañía y que cuando quieren, por ejemplo, dejar a su agresor, a su generador de violencia, pueden llegar a ser amenazadas, ¿no? Con que si dejan, ¿no? Al generador de violencia, pues van a dañar, ¿no? Este agresor va a dañar a su animal, ¿no? de compañía, a su gatito, a su perrito o el animal que sea, ¿no? O si deciden irse de la casa, pues se van ellas, pero al animal lo retienen. Entonces, esta amenaza, estas conductas violentas también se llegan a dar, ¿no? En este tipo de violencia de pareja, violencia familiar. La exposición entonces al maltrato de animales puede ocurrir en la casa, en la colonia, ¿no? En otros espacios de la comunidad, en el parque, donde vemos que a lo mejor personas que sacan a pasear a sus perros les golpean, les gritan, no tienen ese cuidado para con ellos, así como a través de los contenidos audiovisuales, ¿no? Lo que podemos observar también en los medios de comunicación, en las redes sociales, en donde se puede llegar de nuevo a normalizar, justificar y minimizar este tipo de conductas. Entonces, ya hablando de cómo es que se da, por qué es que ocurre este tipo de maltrato, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto deje de ocurrir? Para que
ya no sigan ocurriendo este tipo de conductas. Lo fundamental es la educación. La educación de niños, de niñas, que les permita la tolerancia, ¿no? Que no se deje que se tolere esta violencia, ¿no? La falta de empatía ayuda a perpetuar la violencia. Esa palabrita, ¿no? Que muchas veces ya hemos escuchado, que es la empatía, resulta sumamente importante cuando hablamos de violencia y en este caso de maltrato animal. Quienes son expuestos, ¿no?, a esta violencia familiar muestran una mayor tendencia a ser crueles con los animales que aquellos que no han sido expuestos a la violencia. Por lo tanto, tenemos entonces que relacionarlo con esta situación de vivir situaciones de violencia en la familia. Si disminuimos y erradicamos esta violencia en los hogares, en la familia, pues va a ser como una consecuencia, ¿no?, que ya no ocurran este tipo de maltratos hacia los animales. Y algo también importante, la gran mayoría de los niños puede vivir en esa etapa de desarrollo en la que se encuentran, en donde pueden llegar a lastimar a insectos, porque les da curiosidad, van explorando ese mundo que está a su alrededor. Pero aquí es entonces responsabilidad de nosotros, adultos, cuidadores de estos niños, de estas niñas, el correcto asesoramiento, ¿no? El que cuando se observe este tipo de conductas en niños, en niñas, ¿no?, hacerles entender y comprender que los animales también sienten dolor, que son sensibles a este tipo de interacciones y de conductas por parte de los niños y de las niñas. Y entonces redireccionar para que esto ya no vuelva a ocurrir. Cuando hablamos entonces de esta crueldad, de esta violencia, de este daño que se le genera a los animales, incluso les decía, puede llegar a ser considerado este sadismo, esta tortura, cuando se disfruta de realizar este tipo de conductas, entra en juego un factor psicológico que es inherente a nosotros, los seres humanos, y es la empatía. La empatía es algo que tenemos nosotros, ¿no?, por desarrollar. Es una capacidad, una competencia que nosotros podemos ir desarrollando. En esta etapa de nuestra vida a lo mejor podemos decir, yo sí soy empática, yo soy empático, no solamente para con las personas con las cuales convivo, sino también con los animales, con los seres vivos. Pero también podemos encontrarnos personas que podemos decir, bueno, tal vez yo no soy tan empático, yo no soy tan empática. Y es importante identificar eso, ¿no? Reconocer que a lo mejor nos falta trabajar en esa área, desarrollar ese elemento, esa competencia en nuestra vida. Y aquí lo maravilloso que les decía de la empatía es que la podemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida y que hablando como de ese factor protector, podemos ir promoviéndola desde pequeños, o con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los cuales tengamos contacto, ¿no? El poder reconocer las necesidades emocionales de las otras personas, y en este caso de los animales, y emitir conductas prosociales, ¿no? Esas conductas que van a ayudarle a las otras personas, que van a ayudarle en este caso a los animales, y que son también reparadoras, ¿no? Muchas veces nosotros identificamos que una conducta que realizamos le causó dolor, le causó angustia a otra persona o en este caso a los animales, podemos trabajar para reparar ese dolor, esa angustia que se ha causado. Entonces, la capacidad de empatía se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y es algo que nos va a ayudar muchísimo a generar esta cohesión social en nuestra vida. Algo importante que tenemos que entender es que si bien es cierto que lo que ya hemos visto de todo este contexto social puede tener gran influencia y presión en las conductas que vayamos realizando, la decisión final siempre va a pasar por una toma de decisiones propia, una toma de decisiones personal.
Y entonces ya toca a cada uno de nosotros, ¿no?, el poder entender, el poder decidir si vamos a actuar, ¿no?, de acuerdo a esa presión social, a esa normalización que a lo mejor hemos vivido a lo largo de nuestra vida, o nos salimos de ese esquema y realizamos otro tipo de conductas, en este caso estas conductas prosociales. Es por esto entonces que las características individuales son sumamente importantes tanto para iniciar con estas conductas violentas como para mantener esa violencia en nuestra vida. Cada uno de nosotros le damos un significado, un valor a las influencias que tenemos en nuestro ambiente, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, en nuestra colonia, en nuestra sociedad. Y cada uno de nosotros también percibimos y entendemos cuáles son esos efectos de la violencia. Si logramos entonces entender lo que genera esas conductas violentas, no solamente en nosotros, en los animales y en nuestra sociedad, entonces ya habremos ganado un gran tramo para poder realizar y modificar esas conductas que requerimos. Obviamente, habrán aspectos que tal vez no podamos resolver por nosotros mismos, que se salgan de nuestro control. Y es entonces ahí donde requerimos de ese apoyo especializado, ¿no? Cuando les hablaba de estos trastornos, por ejemplo, probablemente nosotros por sí mismos, ¿no?, o si los identificamos en personas, ¿no?, que están a nuestro alrededor, muy probablemente esas personas no van a poder tener esas herramientas, esas fortalezas para modificar sus conductas. Y entonces requieren de ese apoyo externo, de que nosotros, como personas que hemos observado, que hemos identificado que algo está ocurriendo con esta persona, entonces tratemos de canalizarle, de ayudarle, brindándole, ¿no?, esa opción de una atención especializada. También es importante entender el papel proactivo, ¿no?, que puede tener desarrollar vínculos, ¿no?, significativos con los animales. Porque además de que va promoviendo y promocionando esta empatía, es una medida preventiva de la violencia en nuestros entornos sociales, ¿no? El poder entender y generar estas relaciones significativas, estos vínculos con los animales. Aumentar la empatía entonces hacia los animales disminuye la probabilidad de cometer conductas violentas. Y también algo que se ha encontrado mucho es que la relación con los animales está empezando a tener un papel de efectividad confirmada, por ejemplo, en campos como las terapias asistidas, ¿no?, estas terapias que se pueden realizar con, por ejemplo, caballos o con perritos que llegan a ser como estos perritos de soporte, ¿no?, emocional, ¿no?, de ayuda emocional en algunas situaciones de ansiedad, de depresión, o para, por ejemplo, niños, niñas que tienen o están en el espectro autista. Incluso reforzar el vínculo entre ser humano y animales, ¿no? Esto nos lleva a disminuir ese riesgo social en situaciones que pueden estar desestructuradas en nuestro mismo contexto, ¿no?, social, en nuestra misma comunidad, en nuestra sociedad. Y el desarrollo de hábitos de convivencia sanos, ¿no?, el fomentar una tenencia responsable de los animales, ¿no?, que si nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, a un animalito, saber, ¿no?, que somos responsables y hacernos responsables de su cuidado, de su atención, de sus necesidades. Aportar además recursos, ¿no?, para que la ciudadanía se encuentre informada acerca de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, por ejemplo, con los animalitos. Las actividades del día de hoy, por ejemplo, esta orientación veterinaria que se dio a las 11 de la mañana y esta que va a realizarse a las 6 de la tarde, son estos espacios en donde nosotros como ciudadanos podemos informarnos, podemos tener ese conocimiento para poder entonces aportar esos recursos y actuar, obviamente, en este beneficio de los animales y, por consiguiente, de la sociedad en general. Entonces, la tolerancia a este maltrato en nuestra sociedad va a generar, pues muy probable que genere otros tipos de violencia. Por eso es sumamente importante
prevenir, atender este tipo de situaciones. No debemos de restar importancia a las conductas violentas, a las conductas de maltrato que ocurren, ya sea generadas por niños, niñas, adolescentes, ¿no? Porque estas pueden ir en escalada, pueden ir en aumento, y entonces ya podemos hablar que no solamente se va a estar llevando a cabo un maltrato animal, sino se pueden dar otro tipo de violencias, como las hemos visto. Y finalmente, ¿no?, el por qué es importante entender, ¿no?, el maltrato animal como este indicador de violencia social es que su detección e intervención temprana nos van a facilitar, a posibilitar el que se anticipe, el que se puedan desarrollar otras formas de violencia. Podemos cortar el que se dé esa escalada, ¿no?, de violencia en esta persona. Y entonces ahí ya estamos hablando de esa prevención. La prevención es importante también entender que no se da de un día para otro, se requiere de un compromiso, se requiere de un trabajo, se requiere de esa responsabilidad de cada uno de nosotros para poder llevar a cabo este tipo de conductas y que en un mediano plazo, en un largo plazo, podamos hablar de que este tipo de conductas ya no existen en nuestra sociedad. Como personas adultas, entonces, somos responsables del bienestar de estos animales, ya que tener esta jerarquía, nuestra supremacía, ¿no?, hablando de estas relaciones jerárquicas, ¿no?, asimétricas, lleva para nosotros una obligación. Entonces, es importante entender que es una responsabilidad social. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenemos esa responsabilidad para poder atender, cuidar, ¿no?, respetar a estos animales. Y pues una de las actividades del día de mañana tiene que ver con estos animales en situación de calle, que entonces ahí les repito, forma parte de esta responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Hasta ahí concluimos. Muchas gracias, licenciada Indra Ak, por esta plática tan puntual que nos ha brindado respecto al maltrato animal como un indicador de violencia social. Tenemos algunas preguntas y algunos comentarios. En general también nos felicitan por abordar esta temática, por abordar este tema tan importante y pendiente en la agenda pública también. Es importante reconocer que requerimos sensibilizarnos también como autoridades ante este tipo de violencias y comprender su importancia y sobre todo entender la importancia que tiene la prevención de este tipo de conductas. Si bien es cierto que se requieren las penas, se requieren los castigos, también es muy importante que erradiquemos esas violencias desde la prevención, desde la comprensión de la génesis, del origen de este tipo de comportamientos antisociales derivados o contra los animalitos. Y bueno, ahora pues la maestra Indra nos ha dado una explicación muy amplia de por qué ocurre y de cómo podemos evitarlo y prevenirlo, ¿no? Y que muchas de estas responsabilidades que recaen en la prevención tienen que ver con nosotros, pues como ciudadanas y ciudadanos y sobre todo como seres públicos y lo que le enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos en casa. Bien, vamos a hacer algunas de las preguntas que ya tenemos aquí. Maestra Indra, una pregunta es, ¿por qué una persona es hostil hacia los animales? Usted ya lo abordaba en su plática hace unos momentos, pero si nos puede hacer un pequeño resumen de por qué una persona termina siendo hostil o se desquita con los animales. Claro.
Como les comentaba, ¿no? En relación al por qué ocurre este tipo de situaciones, podemos encontrarnos con estas explicaciones que tienen que ver con más algún trastorno que puede tener la persona, algún trastorno antisocial, algún trastorno de psicopatía, ¿no? Que le lleva a cometer este tipo de conductas. Les decía, por ejemplo, en la psicopatía muchas veces son estas conductas sádicas, ¿no? Y que se generan por este disfrute del hacer sufrir, en este caso, a los animales, ¿no? Eso es lo que les genera como esa sensación y esa emoción. Y obviamente no se siente una empatía, no se sensibiliza nuestra persona por lo que está sufriendo el animal, ¿no? Pero también podemos, ¿no?, entender, como les decía en esa diapositiva de los niños, ¿no?, principalmente, que puede ocurrir como esa parte del tratar de desquitarnos, ¿no?, por situaciones que nosotros, ¿no?, en este caso niños, adolescentes, hayan vivido de situaciones de violencia, ¿no? No encontramos cómo redireccionar o redirigir, esas sensaciones y emociones que estamos viviendo, como el enojo, la frustración, la ira, y entonces buscamos, ¿no?, en dónde o en quién sacar, ¿no?, esas emociones que estamos sintiendo. ¿Y quiénes son? Pues las personas, en este caso los seres, que son más vulnerables y que están a nuestro alcance. Y en este caso, pues son los animales. Correcto, muchas gracias. Nos preguntan también en el Facebook, en los comentarios live, ¿por qué cree usted que se está multiplicando este comportamiento entre los yucatecos? Y yo quisiera también completar esta pregunta como si a lo mejor será algo realmente nuevo o quizás es algo que ya lleva ocurriendo y ahora con la manera en la que nos podemos comunicar y en la que podemos tener alcance a la información, es algo que podemos saber que está ocurriendo con mayor rapidez, ¿no? Si nos puede explicar un poquito más para Miranda de el Facebook. Claro, yo creo que va más en ese sentido, ¿no? También se habla mucho, por ejemplo, cuando se hablaba del bullying, ¿no?, que decían, no, pues es que antes eso no ocurría, ¿no? Bueno, no quiere decir que no pasaba, simplemente no se visibilizaba, ¿no? En este contexto en el cual estamos, en donde pues las tecnologías de la información y la comunicación están a todo, ¿no?, lo que da, podemos enterarnos de cosas que ocurrieron hace 2 minutos o que están ocurriendo en este mismo momento. Entonces, eso hace que vayamos enterándonos de situaciones más precisas o que se hagan más notorias, cuando a lo mejor esto siempre ha ocurrido, ¿no? Esto siempre o muchas veces se ha dado, pero no nos habíamos enterado, ¿no? Y ahorita, pues con las tecnologías de información, pues se exponencia, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos que se da de manera incluso, ¿no?, en algunos contextos, pues común, cotidianamente, porque de nuevo se normaliza esa violencia. Correcto, entonces quizá eso tenga que ver sobre todo con que ahora podemos tener mayor alcance a conocer qué está ocurriendo y esto también afecta nuestra percepción de esta situación, ¿no? Si se ha incrementado o no se ha incrementado. Y aquí quiero yo hacer un paréntesis porque es muy importante que para que realmente sepamos si algo se ha incrementado o no, se requiere de las denuncias. Si tenemos las denuncias, esa es la mejor manera en la que podemos medir también que esa situación está ocurriendo. Y desafortunadamente el maltrato animal es uno de los temas que no llegan a las denuncias ante los ministerios correspondientes, ¿no? Hay muchos temas pendientes por abordar. De hecho, veo que hay gente muy interesada en la parte de la sanción, en la parte de la penalización de todos estos maltratos y estas violencias. Y les quiero recordar a todas ustedes que han estado muy atentas preguntándonos sobre esto, que el día viernes 30 vamos a tener una plática impartida por personal de la Fiscalía General del Estado que se llama Identifica el maltrato animal y denuncia, en punto de las 6 de la tarde, en donde nos van a explicar con mayor detalle y profundidad precisamente cuál es todo este proceso de la denuncia de la violencia y el maltrato animal y vamos a poder resolver dudas que tengamos respecto a la penalización y reflexionar en este aspecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Maestra Indra, ¿por qué las conductas negligentes se pueden llegar a considerar violencia?
Esta pregunta es muy interesante y que de hecho en la presentación les comentaba que esta es la que muchas veces más normalizamos, ¿no? Y que no percibimos como que sea algo violento. Cuando hablamos de la definición de violencia, hay que entender que la violencia no solo son esos actos que se cometen, ¿no?, de manera directa, sino también habla de las omisiones. Y en este caso, la negligencia va para ese sentido, ¿no? Esas omisiones que nosotros dejamos, ¿no?, de realizar, esas acciones que tienen que ver con el cuidado, con la atención, con cubrir las necesidades de los animales. Les decía, por ejemplo, decir que no necesitan vacunas, que no necesitan desparasitarse, que podemos encontrarnos a perritos, por ejemplo, cundidos de garrapatas, ¿no? Y que como no creemos que esto sea un peligro para ellos o no dimensionamos esa parte también de la empatía, de que pues les está generando un daño, ¿no?, les está lastimando esto que está ocurriendo, pues no los llevamos al veterinario, no les damos esa atención, ¿no?, que requieren. Muchas veces también, como los consideramos seres inferiores, ¿no?, a nosotros, creemos que no necesitan de esas atenciones que nosotros como personas tenemos, ¿no? Si a nosotros nos duele algo, pues entonces buscamos cómo solucionar, ¿no?, sanar esa situación y vamos al médico. Cuando un animalito se siente mal, depende completamente de su cuidador para poder solucionar esa necesidad que está teniendo en el momento. Por eso les decía que somos responsables, no podemos ver a los animalitos como juguetes, no como un objeto, como una cosa. Son seres vivos, ¿no?, que requieren de ese cuidado de nosotros. Bien, maestra, ya lo decía usted también en su plática, al tener, pues, digamos que una responsabilidad social ante los animales, al estar, si lo podemos poner así, en una jerarquía de mayor capacidades ante esto, pues eso también conlleva mayores responsabilidades, ¿verdad? Muy importante esa parte en su plática. Y bueno, también tenemos muchos comentarios felicitándola por el dominio del tema, por todo lo que nos ha explicado. Y bueno, finalmente tenemos una pregunta más. ¿Cómo se relaciona la violencia contra los animales con lo que podríamos llamar la violencia comunitaria o la violencia social quizá, ¿no?, que era como un poco lo que abordamos hoy? Si nos puede resumir un poquito esta relación. Claro. Hablábamos en el caso, por ejemplo, de la violencia comunitaria, la violencia social que podemos encontrar en estos contextos de la escuela, de la familia, ¿no?, y cómo el maltrato animal viene a ser como ese reflejo de lo que está ocurriendo de conductas violentas en estos contextos, ¿no?, particulares de la escuela, de la familia, y cómo también se puede dar en esos contextos. Les decía, por ejemplo, en el caso de los niños. Un niño que vive violencia en la casa, ¿no?, en la familia, y que lleva a cabo este tipo de maltrato en los animales de su casa, muy probablemente esto puede escalar y entonces recurrir a conductas violentas con sus compañeros en la escuela. Y esto, como les decía, puede ir escalando a otros tipos de violencia. Y entonces ya no estamos hablando de un contexto inmediato que es la familia, sino que ya esas consecuencias de esto que inició, ¿no?, en la familia, pues va generando repercusiones en todos nosotros como sociedad. Muchas gracias, maestra Indra, por habernos acompañado esta tarde. Yo le quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que justamente ahorita en la página de la Fiscalía General del Estado está ya conectada un médico veterinario resolviendo dudas, precisamente para que no caigamos en ninguna conducta de negligencia con nuestros animalitos. Si tienen dudas respecto a cuestiones médicas que pudieran recibir una orientación breve y rápida, les recomendamos que se conecten y se vayan para allá. Pusimos también a su disposición esta orientación gratuita en estos tiempos de contingencia, pues no todas las personas podemos salir de casa para consultar con algún médico veterinario, y por eso es que se abrieron estos espacios en coordinación y gestión con la Fiscalía. Y también les quiero recordar a algunas personas que nos dejaron unos comentarios respecto al gran trabajo que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil ante esta problemática. El día de mañana vamos a tener una mesa panel en donde invitamos a asociaciones animalistas a que nos cuenten cómo es esto todo un reto
para ellos, para el trabajo que requiere y por qué invitamos a la ciudadanía a hacerse responsables de sus animales y evitar el maltrato, el abandono y las negligencias contra pues todos los animalitos. Le agradezco mucho también a nuestro intérprete, Ángel, que nos acompañó esta noche también en el trabajo que hacemos aquí en CEPREDEI para la prevención de la violencia. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y síganos a lo largo de esta semana que seguiremos reflexionando sobre esta temática. Que tengan una bonita noche.